Buenos días a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión en el que queremos desde Ediciones Davar eh, dar el banderazo de salida a una obra importante de los últimos tiempos en torno al tema de la homosexualidad. Es la obra de Miguel Sánchez Zambrano, Homosexualidad, las razones de Dios, que se edita este 2025 y que nos da la oportunidad para justamente desde los diferentes razones, motivos, sentires, perspectivas, poder abordar un tema que al interior de la Iglesia Católica ha sido un tema difícil, un tema controvertido, pero al mismo tiempo una realidad innegable desde diferentes puntos de vista desde los que se vea. Y es por ello que precisamente para no obviar, no ignorar, ni tampoco rechazar esta posibilidad, hemos abierto este espacio en el que vamos a discutir de forma pausada, de forma abierta, libre, sobre este tema, con todas y todos quienes quieran acompañarnos en las redes sociales, desde donde de una vez les decimos, es un espacio de, para todas las personas que quieran expresarse, que quieran manifestar. En este tiempo, 1 hora y media que estaremos conversando esta mañana, tarde, en España, desde donde nos acompaña Miguel Sánchez Zambrano como autor, podrán expresar, colocar en el chat sus sentidos, sus experiencias, y las vamos a recuperar aquí también en algún momento de la charla, de la presentación. Les damos la bienvenida a todas, a todos, y en especial a quienes nos acompañan aquí en el panel. Tendremos 3 participaciones sucesivas, las 2 primeras de las cuales serían de los comentaristas de la obra de Homosexualidad, las razones de Dios, en la edición mexicana de Davar. Un saludo y también una intervención después de estas 2 comentaristas de la Red Católica Arcoíris por parte de Elisa, y después la palabra a Miguel Sánchez Zambrano como autor comentando en este diálogo. Y vamos a quizás en algún momento también introducir algunas cápsulas que nos ayuden también a seguir profundizando en el conocimiento tanto de ustedes como de la obra, y iremos caminando lo más natural y fluidamente posible en este diálogo a partir de lo que ustedes deseen compartirnos. Bienvenidas, bienvenidos. Damos inicio a este panel. El orden de participación, si les parece bien, es como lo hemos comentado. En primer lugar, tendríamos a Raúl Lugo Rodríguez como sacerdote católico, quien además se tomó el interés y la disposición de prologar la edición mexicana de la obra. En un segundo momento estaría participando Luis García Orso, ¿no? Quien al igual que Raúl y Miguel Sánchez Zambrano ha también tenido la oportunidad de profundizar y de expresar y de publicar sobre estos temas, y después de lo cual vendría el saludo y las palabras importantes, imprescindibles, de Elisa Márquez por parte de la Red Católica Arcoíris México. Y finalmente tendríamos ya la participación de la autora. Ese sería como el orden, si les parece, y a partir del cual iniciaríamos. Dicho lo cual, si les parece, pasaríamos a la presentación de Raúl Lugo. Padre Raúl Lugo Rodríguez, sacerdote católico y doctor en Sagradas Escrituras, con estudios en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y el Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén. Es miembro fundador de la Asociación de Biblistas de México y ha impartido cursos y conferencias en diversas diócesis dentro y fuera de México. Con una destacada trayectoria en la pastoral social y la defensa de derechos humanos, ha trabajado por décadas con comunidades mayas, personas con VIH, SIDA y colectivos de la diversidad sexual dentro de la Iglesia. Es fundador de Indignación AC y de la Escuela de Agricultura Ecológica UJITS-CAAN. Autor de numerosos libros y artículos, ha abordado temas como la Biblia, los derechos humanos y la inclusión en la Iglesia. Entre sus obras destacan Iglesia Católica y Homosexualidad, Dios,
defensor de los derechos humanos en la Biblia, y Mujeres de la Biblia, Mujeres para Hoy. Su labor teológica y pastoral ofrece una mirada crítica y esperanzadora sobre la fe y la realidad social. Buenos días a todas, a todos los que nos escuchan. Agradezco mucho esta oportunidad de poder decir una palabra acerca de este libro de nuestro compañero Miguel Sánchez Zambrano, Homosexualidad, las razones de Dios. Un libro que creo que está llamado a mover muchas conciencias y a provocar una discusión cada vez más abierta, más clara en la iglesia sobre este tema de la homosexualidad. Yo quisiera, digamos, comenzar reconociendo que en la iglesia estamos enfrentando este debate al interior de nuestras comunidades cristianas, porque ha habido una especie de mutación de conciencia, como la llama el teólogo James Allison, una mutación de conciencia que ha llevado a la humanidad cada vez más a mirar el asunto de la homosexualidad no como el producto de una degeneración cultural, como muchas veces se proclamaba, sino como una realidad absolutamente cierta. Es decir, si hay algunas personas que son simplemente homosexuales y este hecho pues no obedece ni al pecado, ni al desorden, ni al vicio, ni a los fracasos de los papás, ni a injerencias de espíritus malignos, sino que es una realidad que está simplemente ahí. Entonces tenemos que enfrentar con nuevas respuestas esta cuestión de la diversidad sexual y creo que tendremos que tener una aproximación teológica desde las iglesias distinta delante de esta realidad. No soy afortunadamente el único que ha mantenido esta visión a lo largo de los años. Desde el año 2002, un moralista español de apellido Domínguez Morano afirmaba que es un hecho evidente que la dirección que toman las investigaciones al respecto de la homosexualidad van concluyendo por estudios médicos, psicológicos, antropológicos, sociológicos, de un modo inequívoco han descalificado la homosexualidad simplemente como una enfermedad o una desviación psicosomática o una perversión social. Y cada vez me parece a mí que de manera más explícita la homosexualidad se reconoce como una orientación sexual que la naturaleza permite en su diversidad y que en sí misma considerada no afecta ni la salud mental ni el recto comportamiento en el grupo social. Esta, digamos que es un posicionamiento delante de una realidad totalmente nuevo. Creo que ahora en este libro de Miguel se convierte en una hipótesis de trabajo teológico. Y los resultados que aporta el libro que estamos comentando son muy interesantes y abonan a una discusión abierta dentro de la iglesia. Yo quisiera aquí mencionar que sobre el tema de la homosexualidad, como sabemos, hay textos y declaraciones del magisterio de la iglesia que tienen juicios, digamos así, muy negativos. Pero pues es esto precisamente lo que está siendo sometido a revisión tanto por la ciencia, por la exégesis, como por la teología moral. Así que creo que no es difícil reconocer en medio de las diferentes tendencias y escuelas teológicas en la iglesia que en asuntos que no tienen que ver directa o indirectamente con la verdad revelada, los cristianos podemos, digamos, escuchar la voz de la iglesia, sus directivas pastorales, pero esto permite a quien tenga razones para ellos discrepar de alguno de estos aspectos sin que por ello deje de ser buen católico. Y me parece que ese es un poco el asunto de la homosexualidad. En cuestiones complejas que tienen que ver con la ley natural, con la verdad, la iglesia tiene que contar con la legitimidad de otras interpretaciones, admitir una pluralidad dentro de ella misma, porque en lo dudable, en lo discutible, pues no puede exigirse uniformidad. Y creo que en ese campo argumentar que la doctrina sobre la homosexualidad forma parte de una especie de depósito incambiable de la fe, me parece que no es ya más sostenible. No lo ha sido, por ejemplo, en el caso de la posición de la mujer dentro de las iglesias. Podríamos tomar al azar decenas de textos condenatorios, digamos así, de la mujer, de la igualdad de la mujer en la Biblia, y no por eso
en la iglesia hemos aprendido a deponer, digamos así, la misoginia de muchos de nuestros textos tradicionales y abrirnos a una comprensión más amplia, digamos, de la consideración del papel de la mujer. Lo mismo me parece a mí que está ocurriendo y ocurrirá tarde o temprano también con el asunto de la homosexualidad. La iglesia ha mantenido siempre en su antropología que cada persona debe actuar de acuerdo con su naturaleza. Y la homosexualidad va quedando cada vez más claro, no es la desviación de una naturaleza heterosexual que se ha constituido culturalmente como norma para todos, sino que es de otra manera, aunque sea minoritaria, una manera de vivir la sexualidad que ha existido siempre y que a pesar de miles de años de señalamiento y de hostigamiento no ha desaparecido. Por tanto, creo que esta revisión de los digamos, los contenidos válidos de una antropología cristiana, tienen que preguntarse si no estamos inevitablemente ligados al reconocimiento de la heterosexualidad como si fuera la única y exclusiva manera de vivir la sexualidad dentro del plan de Dios y reconocer que la diversidad sexual puede considerarse como un nuevo punto de partida en la reflexión moral de la Iglesia. Creo que este es el debate al que nos invita este libro, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que el libro de Miguel es un testimonio y una reflexión que efectivamente sacuden la conciencia y creo que el libro está llamado a generar una discusión que nos encamine a una respuesta ante la crisis actual que viven nuestras iglesias. Y yo creo que los momentos de crisis siempre pueden ser vistos como momentos de gracia. Así que, en fidelidad a Jesús, a su proyecto del reino, el autor Miguel nos invita a regresar a la discusión abierta, a no cejar en este deseo de buscar fraternalmente nuevas perspectivas. Ninguna presentación puede suplir la necesaria lectura del texto de Miguel, así que yo solamente quisiera compartir muy rápidamente 5 desafíos que me ha planteado a mí la lectura del libro. El primer desafío, y con mucho me parece a mí el más central y el más importante, es la oportunidad que esta nueva conciencia sobre la homosexualidad nos presenta a los cristianos para que revisemos nuestra concepción antropológica. Tenemos que empezar a discutir dentro de nuestras iglesias con mucha tolerancia, con mucho respeto a las opiniones diferentes. Tenemos que empezar a discutir la posición que mantenemos con respecto a los gays y las lesbianas. Regularmente en la iglesia, lo he dicho ya antes, me parece que seguimos manteniendo la idea de que no existen personas homosexuales en cuanto tales, sino solamente heterosexuales defectuosos o desviados. Esta manera de mirar las cosas está llegando a su fin. Hay que comenzar a reconocer antes de que sea demasiado tarde que esta posición ha llevado a la infelicidad de muchas personas, hombres y mujeres sexualmente diversos. Y nuestras iglesias tienen que confrontarse con este asunto. Contribuir a que esta discusión se dé dentro de la iglesia me parece a mí que es vital, especialmente porque hay una distancia cada vez mayor entre la doctrina que la iglesia sostiene sobre la homosexualidad y el convencimiento cada vez más creciente de muchas personas dentro de la iglesia que no la comparten. Tenemos que comenzar, creo sinceramente, en la iglesia un largo camino de clarificación, un ejercicio de discernimiento, de humilde escucha, que nos llevará irremediablemente a plantearnos si la enseñanza que la Iglesia ha mantenido en este campo, tal y como se sigue sosteniendo ahora, es verdadera o no. Creo que este es el primer y central desafío y creo que tenemos que empeñar en él todas nuestras energías, aunque cueste pérdida de prestigio, castigos disciplinares o censuras mediáticas. El segundo desafío que me parece a mí es que la diversidad sexual es una especie de puerta de entrada a una problemática mayor, la visión que en las iglesias cristianas tenemos sobre la sexualidad en general. Toda esta visión naturalista del sexo que lo justifica solamente desde la perspectiva de la procreación, que mira el placer como algo malo o como algo sospechoso, creo que tiene que ser revisada. Hemos arrastrado durante mucho tiempo nuestra sujeción a un esquema pesimista que minusvalora la realidad corporal, que rehúye, que condena el goce de los sentidos, una especie de fundamentalismo moral que nos ha paralizado y ha reducido desafortunadamente la religión a un asunto de cama. Numerosas confesiones sacramentales es de lo único casi de lo que se acusan.
y eso acorta nuestra mirada porque nos impide que discutamos y enfrentemos otros desafíos trascendentes, el hambre en el mundo, el deterioro del ecosistema, la creciente desigualdad, etcétera. Un tercer desafío es de otro tipo, de fundamentalismo, el fundamentalismo bíblico. Con cierta frecuencia se citan textos bíblicos del Antiguo Testamento y de algunos escritos de Pablo para condenar la homosexualidad. En el campo de la sexualidad, hasta los teólogos más liberales y de izquierda suelen ser un tanto fundamentalistas. Pues bien, enfrentar el asunto de la homosexualidad a partir de la escritura nos desafía a revisar la lectura que hacemos de ella. Entonces, es también un llamado a notar que la palabra de Dios con mayúscula discurre dentro de la palabra de la Biblia con minúscula. Así lo dice este católico español Jairo del Agua. Es un nombre muy sonoro, un católico español que es mi amigo, aunque él no lo sepa, porque muchas veces me encuentro con escritos suyos que me alimentan mucho. Él dice: tenemos que caer en la cuenta de que toda la escritura no es palabra de Dios con mayúscula, sino que la palabra de Dios con mayúscula discurre dentro de la escritura. Si la reflexión sobre la diversidad sexual nos lleva de la mano a una lectura de los textos bíblicos que se aleje del fundamentalismo y nos haga preguntarnos sobre los fundamentos hermenéuticos de nuestra lectura católica de la Biblia, estaremos respondiendo a este desafío. Un cuarto desafío que nos lanza la cuestión en este libro es también la reconsideración de nuestra noción de familia. Hemos de considerar que un buen porcentaje de familias no responde ya a nuestro esquema mental de familia nuclear y patriarcal, lo que nos plantea un urgente problema pastoral. Hemos de enfrentar el hecho de que las uniones entre personas del mismo sexo son una realidad patente en nuestros días, en todas nuestras iglesias, y esto es un pendiente de nuestra pastoral familiar. Pero también habrá que reconocer que la existencia de una diversidad de familias implica que revisemos esta especie de sacralización que hemos hecho de un solo modelo familiar en concreto y que revisemos esta especie de obsesión que tenemos compulsiva de, entre comillas, defender a la familia como si la existencia de cada persona homosexual representara una amenaza contra ella. Es bueno que nos preguntemos por qué en el proyecto revelado por Jesús en el Evangelio, el sexo y la familia pues ocupan un lugar pues bastante poco destacado como lugares tangenciales, mientras que nuestra pastoral actual reduce su acción concreta casi a estos únicos dos aspectos. Hay una incoherencia que no hemos asumido. Y finalmente, el quinto desafío al que quiero referirme tiene que ver con los cristianos y cristianas de a pie. Me refiero a la cuestión de la diversidad sexual. Nos invita a revisar si somos lo suficientemente adultos en la fe. Sin preguntarnos si creemos que el Espíritu Santo sopla también en las cabezas y en los corazones de todos los creyentes, y no solamente en las cabezas y en los corazones de los que dirigen la iglesia. Una revisión desapasionada de la historia del magisterio de la iglesia puede demostrarnos que pues, nos hemos equivocado en temas de suma gravedad. Hemos tenido que corregir declaraciones anteriores y muchas cosas que habíamos declarado como definitivas resultaron no serlo con el paso del tiempo. Así que quizá el día de mañana esta cuestión de la diversidad sexual sea vista con ojos completamente otros, y no es extraño que la heterodoxia de hoy se convierta después en la ortodoxia de mañana. Yo recuerdo, y quiero terminar con esto, a un sacerdote jesuita ya fallecido, el padre Ramos Gómez Pérez, que me comentaba cuando estaba aquí en Mérida, no sin cierta gracia, que para él existía algo que él llamaba la desobediencia programada. Y decía, yo creo que hay algunos momentos en que uno alcanza a descubrir cosas que el conjunto de la iglesia, sobre todo quienes ocupan los puestos de decisión, todavía no alcanzan a descubrir. Entonces, confiando en que algún día se llegará a la misma conclusión a la que uno ha llegado, pues entonces decide uno a desobedecer la norma vigente. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, con un viejo párroco que yo tuve en mi infancia. Algunos años antes del Concilio Vaticano, comenzó a decir algunas partes de la misa en castellano, lo que estaba expresamente prohibido, y le llamaron la atención por el entonces arzobispo. Cuando el cambio del concilio llegó, algunos se preguntaron quiénes eran en realidad los desobedientes, si el párroco o el obispo que quiso castigarlo.
Es decir, considero que la desobediencia programada es algo de lo que ha hecho Miguel Sánchez Zambrano al tratar este asunto, dar paso a una discusión franca, retar a las personas a usar su cabeza, a ser cristianos y cristianas adultos en su fe. Así que concluyo con esto. Yo personalmente he llegado a la conclusión de que la diversidad sexual es una bendición para la humanidad y para la Iglesia. Estoy seguro que terminaremos por comprenderlo todos. Y en lo que este momento llega, como está llegando ya al nivel de las legislaciones en la mayoría de los países, creo que tenemos que hablar abiertamente de diversidad sexual. Tenemos que plantearnos preguntas para ir hallando juntos respuestas. Hay que hacer grupos de oración donde podamos incluir a personas sexodiversas. Hay que invitar a los homosexuales a dar el paso, a acercarse a los sacramentos sin tener que dejar de ser quienes son y de sentir lo que sienten. Y con esto no intento desautorizar al magisterio ni el ejercicio de la autoridad dentro de la Iglesia. Quiero más bien señalar la importancia de que cristianos y cristianas adultos reflexionemos a la luz de la oración, de la aportación que nos ofrecen las ciencias, digamos una palabra iluminadora, aunque esto signifique desafiar una mentalidad que quiere mantenernos a todos como niños sin criterio, llamados solamente a obedecer. No, no es solamente esto una cuestión de poder en la Iglesia, sino no es cosa de quién manda y quién obedece, sino de fidelidad a la acción del Espíritu en nuestras vidas. Y creo sinceramente que estos 5 retos que me ha planteado a mí la lectura de este libro, creo que pueden contribuir si nos aplicamos a darle respuesta, a purificar nuestras prácticas cristianas, a liberarnos de prejuicios que no tienen nada de evangélicos y a cumplir simple y sencillamente aquello que el Evangelio nos recordaba. Vayan y anuncien a todos, a todas, que el reino de Dios, que es hermandad plena, dignidad para todos y para todas, está ya cerca. Creo que esa es la principal aportación para mí que ha tenido el libro de Miguel. Gracias. Gracias a ti, Raúl, por este primer aporte. Nos has ofrecido coordenadas precisas, importantes, para ir adentrarnos tanto en el contenido de la obra como la temática tan importante que nos aborda. Te agradecemos este espacio, te agradecemos también la, la prologación de esta obra, a partir de la cual seguiremos profundizando. También agradecemos a quienes nos están acompañando desde las redes sociales de Ediciones Davar, que han estado constantemente mandando saludos a Raúl, al espacio, desde Sonora, desde Malinalco y otros lugares del Estado de México, desde la Ciudad de México, desde diferentes comunidades católicas y ecuménicas pendientes de este espacio de diálogo. Les animamos a que sigan expresando en el chat sus sentires, sus preguntas a estas intervenciones o a la obra misma, aprovechando la presencia de tan importantes personas aquí y que nos pueden justamente ayudar a profundizar en las dudas, en las necesidades, en lo que estamos discutiendo. En este segundo momento, pues vamos a darle la palabra ahora a el padre Luis García Orso, jesuita, del que vamos a tener una breve presentación. Padre Luis García Orso, sacerdote jesuita y doctor en teología. Ha sido profesor titular de Teología Fundamental y Cristología en la Universidad Iberoamericana y la Universidad Pontificia de México. Con amplia trayectoria en la enseñanza y la divulgación teológica, ha impartido cursos sobre espiritualidad, cine y teología en diversos espacios académicos y pastorales. Autor de numerosos artículos y libros, entre ellos Conducidos por la mirada, Abrazar un arco iris y Ponerse en camino. Su obra aborda con profundidad y sensibilidad temas de fe, cultura y experiencia humana. Ha ocupado cargos destacados en SIGNIS, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, y actualmente es miembro de la Comisión Teológica de los Jesuitas de México, así como del Consejo Editorial de Buena Prensa y la revista Christus. Su trabajo refleja un compromiso con el diálogo entre la teología y la realidad contemporánea, haciendo de su visión un aporte esencial para reflexionar sobre la fe y la diversidad en la Iglesia. Buenos días a todos nuestros oyentes muy queridos. Buenas tardes, Santa Lucía.
El libro que presentamos hoy está escrito con el corazón, con la vida, la experiencia, el estudio, el acompañamiento a muchas personas. Esto lo respalda. Creo que está escrito con mucha pasión y mucha fe en Dios y con amor a la iglesia. Sánchez Zambrano nos hace partícipes de su vida y su reflexión con una honestidad desbordante, como si los lectores desconocidos fuéramos sus amistades de siempre. Como lector me he sentido yo así, cercano a la confianza y la amistad de Miguel. Desde el inicio del libro en que me cuenta y nos cuenta en el libro su experiencia traumática de adolescente cuando un sacerdote les predicaba de un Dios que los condenaría si alguien mostraba una inclinación afectiva a personas del mismo sexo. En los primeros capítulos, el autor recoge las enormes cargas de sufrimiento, rechazo, miedo, tristeza, depresión que pesa sobre tantas personas que se sienten inclinadas a amar a otras de su mismo género. Peso, condena, juicio que vienen dolorosamente también de miembros de la Iglesia Católica, para los que cuentan más la ley, los prejuicios, los estereotipos culturales, los imperativos morales, como hace un momento nos decía el padre Raúl, en lugar de hacer la experiencia interior, profunda, de Dios Padre que nos crea a todos y a todas con amor y nos sigue viendo y amando a todos, a todas, a cada uno, nos sigue viendo con ese, como sus hijos muy amados. Nos sigue viendo con ternura en esa diversidad. Cada ser humano es fruto del amor inmenso de Dios y cada uno es siempre su hijo muy amado. Dios no se arrepiente de su creación, no se arrepiente, aunque nosotros, como poco tontamente, nos atrevamos a decir que Dios se equivocó cuando nos encontramos con personas de diversidad sexual. Me parece que los capítulos 5 y 6, exactamente a la mitad del libro, son centrales para pensar un nuevo camino y un cambio en la comprensión de la Iglesia hoy y en las razones de Dios para crear personas homosexuales. Miguel, el autor, las llama razones de Dios, pero no son razones frías, conceptuales, abstractas, sino más bien es el humilde intento de entrar en el corazón de Dios y de su Hijo para ayudarnos a comprender su plan amoroso, sus sentimientos, sus deseos, para que toda persona, toda sin exclusión, se sienta amada, bendecida, acogida, invitada a vivir la vida plena y digna que Dios quiere. Miguel nos comparte en estos 10 capítulos del libro un estudio muy completo, largo, bastante largo, muy profundo, con una exégesis completamente actualizada y muy fina de muchos textos bíblicos. Resumo a mi manera lo que entiendo yo de este proyecto de Dios y que en el que Miguel, el autor, se va a referir. Viniendo a la revelación divina en la tradición de Israel, el creyente ve al Creador como un artesano que teje con sus propias manos a cada ser humano en el mismo vientre de su madre. Cada uno tan valioso, cada uno diseñado con tanto cuidado y cariño por Dios como una persona única y distinta. Así el salmista y todo creyente exclama en el Salmo 139, soy un prodigio tuyo, prodigio son tus obras. Dios mismo invita a reconocer y admirar toda su creación en su diversidad múltiple, en el mismo ser humano, tan admirable como un misterio del amor, e invita a apropiarnos de esa mirada suya, amplia, amorosa, incluyente, que desgraciadamente tantas veces no se da entre nosotros. Para la fe bíblica, las formas distintas y variadas de lo creado por Dios, en toda la naturaleza y en cada ser humano, son un don divino, don de la creación que merece respeto y alabanza. El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios y la imagen está en todo ser humano sin distingos, está en todos. Nosotros, en cambio, no nos fijamos en eso y vamos reduciendo en limitadas categorías o clasificaciones desde nuestros condicionamientos culturales, sociales, ideológicos, y muchas veces negamos el valor de una persona.
Por el bautismo cristiano, como muy bien insiste el autor, toda persona es hija de Dios y hermana de Cristo, criaturas siempre amadas a quienes Dios ofrece las gracias que vienen de nuestro Señor. Esta es la verdadera dignidad de cada quien. Merece esta dignidad todo el respeto, la atención, el trato, la acogida de su dignidad como seres humanos. Esta, hijos de Dios, hermanos de Cristo, es la identidad más profunda y verdadera de toda persona. Identidad que no queda reducida a su orientación sexual. No, no, porque toda persona siempre es más desde esta fe creyente. Ahora bien, ahí donde cada persona busca ser auténtica, verdadera, digna, más humana, creo yo que ahí está respondiendo a una llamada interior de su ser, incluso si la persona no se dijera creyente. En esta llamada, este movimiento la llevará hacia los otros, en la relación, la comunicación, el compromiso generoso y el amor, como insiste nuestro autor. Por lo tanto, lo primero y necesario es creer y crecer en la conciencia de que todos somos amados por Dios, que nos ha creado como a Él le ha parecido mejor. Somos amados por Dios, que nos ha creado por amor, desde el amor y para el amor. Este anuncio sencillo y contundente puede cambiar vidas, dotarlas de mayor sentido, liberarlas del lastre que traemos de la homofobia y el prejuicio. Todo lo nuestro, nuestra identidad y afectividad son creación de Dios. En el final de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, puesto que soy jesuita, lo cito, Ignacio de Loyola invita a reconocer que el acto creador de Dios no es algo que se queda en el pasado, no. Dios sigue sosteniendo y dando sentido a su creación. Dios sigue entregándose como amor salvífico en todo y a todos. Y esto incluye todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra sexualidad, de nuestra afectividad, porque todo es don de Él, un signo de su amor creador. Dice Ignacio que Dios habita y trabaja en sus criaturas. Habita y trabaja son los verbos que usa el santo. Por supuesto, esto incluye a nuestros hermanos y hermanas LGBTQ y más. Con sus enormes cualidades de sensibilidad, compasión, entrega gratuita, ellos y ellas de la diversidad sexual son un don de Dios para la Iglesia y para la sociedad. El Señor tiene un camino único y diferente de vida y santidad para cada persona, dice Francisco en Gaudete. Y lo importante es que cada persona lo encuentre y siga ese itinerario de vida humana feliz, plena que quiere Dios. El amor, dice el mismo Papa, es el criterio para la valoración positiva o negativa de una vida. Lo primero es el amor. El mayor peligro es no amar, dice Francisco en Fratelli Tutti, número 92. Las personas homosexuales tienen dones y cualidades para ofrecer y enriquecer a la comunidad cristiana. Esta frase no la digo yo, la dijeron los obispos en el sínodo de la Iglesia en octubre de 2014. Era un sínodo, si no me equivoco, sobre la familia. Tienen dones y cualidades que ofrecer. Y nos sorprendieron. Pues bien, en cada comunidad cristiana, las personas LGBTIQ y más siempre han de tener lugar como hijas de Dios. Toda la comunidad, incluidas las personas homosexuales, han de descubrir juntos la calidad y el modo de su aporte. Cada quien, dirá Ignacio de Loyola, ha de dar y comunicar de lo que tiene o puede. Eso único tan personal que Dios ha puesto en su corazón y en su humanidad, esa humanidad tan diversa que es creación de Dios. En los caminos de la vida, ante Dios no hay espacios excluidos, por más que nosotros lo hagamos. Dios no viene para mutilar o rebajar, sino para hacernos seres plenos. El Papa Francisco ha dicho en su exhortación Amoris Laetitia
el siguiente texto que cito, un párrafo largo, pero es del Papa, que dice: el camino de la Iglesia es siempre el camino de Jesús, el de la misericordia y de la integración. El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre. Se trata, continúa el texto del Papa, de integrar a todos. Se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial para que se sienta objeto de una misericordia inmerecida, incondicional y gratuita. Nadie puede ser condenado para siempre porque esa no es la lógica del Evangelio. Hasta aquí la cita del Papa Francisco en Amoris Laetitia, número 297. Pues esta convicción creo que está en el corazón del profundo texto de Miguel Sánchez Zambrano. Hace apenas unos meses, final de octubre pasado, concluyó el último sínodo de la Iglesia. El documento final oficial dice así en el número 51, cito: es a los evangelios a donde debemos mirar para trazar el mapa de la conversión que se requiere de nosotros, aprendiendo a hacer nuestras las actitudes de Jesús. Los evangelios lo presentan a Jesús constantemente en escucha de la gente que se encuentra: hombres, mujeres, judíos, paganos, doctores de la ley, publicanos, justos o pecadores, mendigos, ciegos, leprosos, enfermos. Jesús no despide a nadie, sino que se detiene a escuchar y entablar un diálogo, y ha revelado así el rostro del Padre, saliendo al encuentro de cada persona ahí donde está su historia y su libertad. El texto que estoy citando del último sínodo termina así, número 51, de la escucha profunda y de las necesidades de la fe y de las necesidades y de la fe de las personas con las que se encontraban, brotaban palabras y gestos que renovaban sus vidas, abriendo camino para sanar las relaciones. Nos pide, pues, a nosotros, sus discípulos, dice el sínodo, que nos comportemos de la misma manera, y nos da con la gracia del Espíritu Santo la capacidad de hacerlo, modelando nuestro corazón según el suyo. Solo el corazón hace posible cualquier vínculo auténtico, porque una relación que no se construye con el corazón es incapaz de superar la fragmentación del individualismo, ese mal tan terrible de nuestra sociedad, como tantas exclusiones y tantas condenaciones. Hasta aquí el final del texto del sínodo. Termino. Cada persona, cada creyente está llamada a hacerse prójimo. Hacerse prójimo, recuerden, este es el mandamiento. Cada persona está llamada a encontrarse y reconocerse en ese otro tan diferente y a reconocer nosotros que en ellos, sí, en ellos a los que yo rechazo o ignoro, Dios nos llama a vernos como hijos e hijas, a reconocernos hermanas y hermanos, por igual. Dios nos llama a hallar la vida verdadera que se ha sentido a nuestro peregrinar y a crear las nuevas relaciones que hacen una existencia verdaderamente humana y por eso divina, que son las relaciones de amor como en Jesús, insiste también el autor. Desde allí, desde esta convicción, creo que podemos leer el completo estudio largo que nos ofrece Miguel Sánchez Zambrano y las razones para soñar de su último capítulo, el 10º. Creo que tenemos pues entre manos, gracias a ahora en México a Dabar, un libro lleno de esperanza y de propuestas para una vida más humana y más evangélica. Y para que nuestra Iglesia Católica, nosotros, la Iglesia Católica, como lo pide el reciente sínodo, cito, lo dice el sínodo, la Iglesia sea una casa de acogida, hospitalidad e inclusión, número 115 del documento final del sínodo. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias, Luis, por el aporte tan importante que nos has hecho, por tus reflexiones que nos van introduciendo
a una teología y una espiritualidad evangélicas de la diversidad y de la homosexualidad expresamente. Creo que con estas reflexiones podemos ir eh, eh, ya teniendo otros soportes a esta obra tan importante y a este esfuerzo que tanto Luis como Raúl y el mismo Miguel Sánchez Zambrano han hecho por dotar de consistencia teológica, pastoral, ética, ¿no? A algo a un tema, a una problemática que no puede aplazarse más en la vida de la iglesia. En tal sentido, creo que es importante enfocar esta perspectiva religiosa tanto como social y como pastoral. Eh, y para seguir justamente profundizando en este diálogo, ¿no? En este momento le daríamos la palabra a Elisa Márquez, quien es presidenta de la Red Católica Arcoíris México, con quien hemos convocado conjuntamente este foro para que nos comparta una reflexión, unas palabras, un saludo en este momento y en este diálogo que estamos teniendo. Adelante, Elisa, tienes la palabra. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias a todos los hermanos y hermanas que se han conectado y que están viendo la transmisión por medio de Facebook. Agradezco a las comunidades que forman la Red CAM, nuestra Red Católica Arcoíris México, los hermanos de Cadima, de Puerta Abierta, de Adama, de La Viña, de Jabajina, los hermanos de Sembrando Unidad en la Diversidad, Loyola en Victoria, de Comunidad Católica Vino Nuevo, de Lambda, de Matices, la Comunidad Espiritual Queer de Puebla, la Comunidad Ruach, también Pastoral Creativa, y la nueva comunidad de Querétaro, de Guanajuato, perdón, que se está formando y que aglutinamos en esta red a tantas personas de la diversidad, no solo de la diversidad sexual, sino también de la diversidad de género. Y entonces para atender no solo a las personas homosexuales y llevarlas a la fe y acompañarlas, sino también a todas las personas de la diversidad genérica. Entonces, pues qué gusto que estemos aquí. Gracias, Padre Lugo, porque tú fuiste el vínculo que nos conectaste, que nos dijiste, vamos a hacer esto. Al Padre Luis García Orso, que dijo, sí, yo me lanzo, yo quiero hacer esto, yo puedo. Y muchas gracias a Miguel Zambrano, gracias porque nos has plasmado en este libro toda tu reflexión personal y teológica, hermenéutica que tú has hecho a lo largo de tantos años, ¿no? Entonces, sí, como decía, o como habría esta reflexión el padre Lugo, sí, el Espíritu sopla a través de los laicos también, ¿no? Sopla en toda su iglesia, a través de todos nuestros hermanos, nuestros presbíteros consagrados, y también sopla a través de los laicos, ¿no? Que estamos aquí en el campo de batalla todo todo el tiempo dando testimonio de nuestra fe y dando principalmente testimonio de que el Señor se ha acercado a nosotros y nos ha dicho, yo te he creado así, yo te amo, tú eres mía, tú eres mío y eres preciosa, eres precioso delante de mis ojos. ¿Qué hacer ante este llamado, ante estas palabras maravillosas de nuestro Padre Dios? Pues hay que responder. Y en este mundo y en estas circunstancias, eso nos convierte en profetas. Gracias a todos los hermanos de la red que están aquí conectados. Los veo aquí en la otra pantallita, en Facebook. Qué lindos, qué bellos. Gracias, José Guadalupe. Gracias, Rodrigo de Davar, por su valentía. Muchas gracias a todos. Pues estamos aquí de nuevo para continuar el diálogo. Se nos han colocado tres aportes importantes, tres reflexiones, a partir de las cuales hemos empezado a orear, ¿no? A adentrarnos en lo que es esta obra, Homosexualidad, las razones de Dios, de Miguel Sánchez Zambrano, que este año hemos publicado desde Ediciones Davar. Y es el momento justo de
precisamente escuchar tu voz, Miguel, de darte la bienvenida a este espacio desde tu casa allá en el otro lado del Atlántico. Te agradecemos este momento y vamos para todos, vamos a tener una breve reseña. ¿Quién es Miguel Sánchez Zambrano? ¿Quién es Miguel Sánchez Zambrano? Miguel es un terapeuta sistémico y coach, aunque él prefiere llamarse simplemente ayudador. Su vida ha estado dedicada al acompañamiento y la transformación de quienes más lo necesitan. En 1983, fue cofundador de la institución benéfica Hogar 20 para el tratamiento de todo tipo de adicciones, la que dirigió hasta 1999, y que después fue declarada de utilidad pública y Premio Nacional Reina Sofía, por desarrollar una comprometida actividad social ante la problemática drogodependiente y de enfermos de VIH en los años 80, 90 y 2000. Desde 1990 hasta 2002 fue miembro docente de la Fundación SM y miembro fundador de las asociaciones Avalon, VIH y APREX para la atención de extoxicómanos, así como del Comité Ciudadano Antisida de Granada. Miguel es el autor de Homosexualidad, Las Razones de Dios, un libro que explora la realidad de las personas homosexuales desde la fe, la historia y la psicología, promoviendo un cambio real hacia la inclusión y el amor sin condiciones. Únete a esta conversación necesaria y contribuyamos juntos a una sociedad más justa y amorosa. Bueno, ante todo, buenos días México y a todos vosotros y ante todo compartiros mi gratitud profunda y mi emoción y seguramente me afloran las lágrimas porque estoy profundamente emocionado de vuestras palabras, de no sé, a veces sobrecogido de que lo que un día escribí, he ido escribiendo, pues no sé, desde el corazón y en realidad para mí mismo, pues haya cruzado el Atlántico, madre mía. Ante todo, gracias, Editorial Daval, gracias José por creer en las palabras que están escritas en el libro. Raúl, me quedo con lo de desobediencia programada. Luis, pues efectivamente, creo que cuando lo estaba escribiendo estaba pensando en ti como amigo. Sí, porque esa es así es como me siento al lector que me lee, como amigo que compartimos. Y Elisa, eso de que, claro, sí, sabemos todos que es verdad, pero que le digan a uno que el espíritu pues sopla a través de uno, madre mía, ¿no? Me desborda, me desborda. Bueno, ese soplo, lo que espero y deseo es que se haya quedado en esas páginas del libro. Bueno, pues voy a compartiros lo que siento, lo tengo escrito para que no se me olvidara nada que yo quisiera decir. Hay trozos del propio libro en lo que voy a compartir con vosotros y allá va. El libro Homosexualidad, las razones de Dios parte del principio que la homosexualidad y todas las variables LGTB son obra de Dios. No es el ser humano quien elige su sexo. Queda claro que a la Iglesia y la sociedad aún les cuesta entender por qué Dios nos ha otorgado esta identidad sexual a un importante número de personas. Por lo que pretendo con este libro profundizar en el misterio profundo de su amor que le ha llevado a crearnos diferentes a la mayoría. Y quiero entonces plantear cuáles han podido ser sus posibles razones. Efectivamente, tras 10 años de indagar e investigar en las Sagradas Escrituras, me atrevo a exponer dichas razones. Para ello, además del estudio de las mismas, he escuchado a mi propio corazón y el de tantos hermanos que por mi profesión de terapeuta me han pedido ayuda para lograr superar su dolor al sentirse rechazados y condenados por la Iglesia, la sociedad y hasta por sus propias familias.
Yo mismo sufrí dicho rechazo, como me ha recordado ahora Luis, cuando con 14 años un sacerdote escolapio donde estudiaba me condenó a un infierno eterno por haber tenido relaciones sexuales con otro chico. Como adolescente creyente, generó en mí una división interna profunda, debatiéndome entre lo que yo sentía. No podía comprender cómo Dios iba a condenarme por hacerme como me había hecho, pero estaba la autoridad moral que yo daba al sacerdote que me aseguraba que Dios me condenaba. Ahora sé que sufrí un abuso de poder y de conciencia de índole sexual. Esa división interna la fui somatizando. Y a mis 22 años, desde los 14 a los 22, se me generó un foco epiléptico. Mi mente estalló en esa división interna que no podía armonizar. Dios me condena, pero si Dios me ha creado así, me ama y me siento amado como soy, ¿cómo que me condena? Pero el sacerdote representante de la iglesia me dice que me condena. Esa división provocó en mí somatizar un foco epiléptico. Tras 42 años de trabajo personal y mediante el programa Justicia Restaurativa de la Iglesia Española, que significa el encuentro de la persona que ha sido abusada con el abusador, me logré entrevistar no con el sacerdote que me condenó, que ya no vivía, sino con el provincial actual de la comunidad Escolapia. Tuve un encuentro con él en el propio colegio, en la propia clase, en el propio despacho donde recibí aquella condena, y el provincial Jesús Elizari me comunicó que se avergonzaba de lo sucedido, me pidió perdón, me levantó aquella fatídica condena y me bendijo como hijo de Dios que soy por la naturaleza sexual que Él ha querido darme. El libro está cargado de razones y también de emociones. Bueno, creo que se nota. De dolor, a veces de rabia, otras de alegría y siempre de denuncia, porque la iglesia que amo no me quiere como soy y siento. No voy a condenar a quienes nos condenan. Solo deseo discernir y abrir camino al debate y la reflexión. No quiero vencer, ni tan siquiera convencer. Solo quiero compartir y expresar que nuestro amor es tan valioso como el amor heterosexual y que solo difiere respecto al género de la persona a la que amamos, aún igual, también hijo de Dios. Dios me soñó homosexual y le reconozco en quien yo soy. Dios me ama y su amor me lo mostró la iglesia. A ella le debo haber conocido la palabra liberadora que brota de la escritura. Por eso amo a la iglesia. Esa iglesia que me condenó a mis 14 años me regaló la palabra liberadora de Jesús. Las palabras de ella eran de rechazo, al tiempo que la palabra con mayúscula que ella me enseñó me acogía, me acepta y me abraza. Por lo tanto, he conocido a las dos iglesias, la antigua, la de los odres viejos, la que rechaza y condena, y la iglesia de Jesús, que capitaneada por Francisco me acepta y me bendice por ser lo que soy. Mi empeño, mi ilusión y mi esperanza es aportar mi granito de arena, ojalá muchos granitos de arena, a esta iglesia y empujar desde dentro, porque es mi casa, es mi familia y no me voy a ir de ella. Con el conocimiento, con el convencimiento que abriendo los ojos al mensaje de Jesús, se abra la iglesia, se abra de corazón a su hijo e hija LGTB. Eso sí, en igualdad plena a nuestros hermanos heteros, creyendo como creo que
dos de los grandes retos de la Iglesia del siglo XXI va a ser aceptar y asumir el matrimonio homosexual y el sacerdocio de las mujeres. Si quiere seguir siendo creída por la sociedad actual y futura, tendrá que superar ambos retos. Y esa es la intención de este libro y el mayor reto del mismo: desmontar la condena, reinterpretando los versículos que nos condenan en Génesis, Levítico, Deuteronomio, Jueces y Romanos, y proclamar de una vez la única verdad, pues lo que rechaza la Escritura es el abuso y la violencia sexual. Eso es lo que rechaza la Escritura, el abuso y la violencia sexual. Lo que intentaron los vecinos de Sodoma con los enviados del Señor. Igualmente, el Levítico condena todo acto sexual que no sea procreativo, tales como la masturbación, eyacular fuera del cuerpo de la mujer y, como es lógico, la relación sexual de dos iguales. Jamás en ningún pasaje bíblico se condena el amor libremente elegido y compartido, aunque sea entre dos personas de igual género. No es posible condenar ese amor, pues todo amor procede de Dios y así nos lo enseña la Iglesia. Sería como condenar al propio Dios. Y el segundo reto: indagar y exponer los hechos narrados en la Escritura, que precisamente ensalzan y alaban esa relación de amor fiel, de entrega compartida, en que la Iglesia puede fundamentarse para aceptar y celebrar el amor entre dos iguales. Dichas citas que ensalzan y celebran el amor entre iguales podemos encontrarlas en Génesis, Eclesiastés y especialmente en el primer libro de Samuel, donde narra la relación amorosa entre David y Jonathan, y en el libro de Ruth, donde se expone y se alegra del fuerte compromiso afectivo y de vida de Ruth con Noemí. Sí, mi identidad sexual es la homosexual, pero por encima de todo tengo la identidad bautismal, en la que me reconozco hijo de Dios y de la Iglesia, y hermano de homos y heteros. Cuando esta identidad de hijos de Dios prevalezca sobre la identidad sexual, la Iglesia podrá felizmente acogernos y tratarnos a todos por igual, pues todos somos hermanos. Para finalizar, pues decir que dedico y van dirigidas las páginas de este libro a mis hermanos homosexuales, con la intención y el deseo que les sirva de ayuda para lograr liberarse de las cadenas del rechazo y abracen la propia aceptación de lo que son y lo que sienten. Y cómo no, a mis hermanos y hermanas heteros para que se amen, se realicen en su amor y sean felices con lo que son, heterosexuales, sin rechazar lo que no son. Amén y así sea. Gracias a ti, Miguel, por tus reflexiones, por tus aportes. Gracias por tu testimonio valiente, claro, directo. Creo que nos invita justamente a seguir profundizando, a realmente tomar este camino que tú y muchos otros y otras han abierto y siguen abriendo al interior de la Iglesia Católica para hacerla más congruente. Y justamente esta obra que nos presentas, que nos presentan todos, justamente nos permite, nos da herramientas y nos provoca a, con ellas, seguir caminando desde el Evangelio por una iglesia cada vez más fiel a Jesús. Estamos aquí, mis palabras así son eco de otras que han ido apareciendo justo en el chat, con preguntas muy concretas, con preguntas directas, que quisiera que ahora les diéramos espacio
y que entre todas, entre todos podamos irlas desilvanando, respondiendo, comentando. Definitivamente estamos aquí ante preocupaciones que no son menores y que precisamente nos dan la oportunidad de, a partir de los aportes ya expuestos en este espacio de diálogo, ¿no? Ir puntualizando y profundizando. Eh, Hay preguntas que se nos expresan claramente en torno a cómo podemos combatir y dialogar con la homofobia eclesial que se manifiesta en actitudes de rechazo, odio y condenación hacia las personas LGTBQ más, LGTBIQ más. También se nos pregunta si la doctrina del catecismo de la Iglesia Católica es magisterio ordinario. Es decir, si la doctrina del catecismo de la Iglesia Católica es magisterio ordinario, ¿qué posibilidades habría de modificar los numerales que justamente condenan los actos homosexuales como intrínsecamente malos? Por otro lado, se pregunta cómo se puede hacer para abrir un diálogo en las parroquias y hablar de este tema. También nos interrogan sobre qué posibilidades existen de que más allá de ofrecer bendiciones, la Iglesia pueda desarrollar algún rito especial para la unión de personas homosexuales. Se refiere el autor de la pregunta a algo similar en cuanto a simbolismo o intención al rito de la poiesis que se practicaba en los primeros siglos de la Iglesia. También se nos cuestiona sobre las reformas del Código de Derecho Canónico y la reconsideración de las instrucciones de Juan Pablo y Benedicto XVI al respecto de la homosexualidad. Eh, Finalmente, ¿qué posibilidad existe de desarrollar una moral católica que contemple de manera específica la realidad de las personas LGTBIQ+, en- entendiendo que la Iglesia posee una moral sólida y profundamente elaborada, pero en la que se percibe que gran parte de ella está enfocada desde una perspectiva predominantemente heterosexual? Por tanto, ¿hay apertura o camino para pensar una moral que, sin romper con la doctrina, integre con mayor claridad y sensibilidad la experiencia de quienes pertenecen a esta comunidad? Nos pregunta. Hay una más que ha aparecido recientemente, eh, que dice, si está ya muy comprobado que arsenocoitai no significa homosexuales en su referencia bíblica, ¿por qué los editores de las Biblias siguen traduciendo mal este término paulino? ¿No sería esto parte de la violencia incremental contra las personas LGTBQ? Eh, Gracias a todos los oyentes, gracias por su interés en presentar estas preguntas. Son muchas, no voy a responder a todas. Voy a fijarme en dos muy brevemente. Nomás decir que a partir del Sínodo sobre la Familia de hace ya 10 años, hay una reformulación de la familia, de las familias en plural, y hay una inclusión en un capítulo, que es el capítulo 8 de Amor y Leticia del Papa el año 2015, sobre la atención que merecen las personas homosexuales o de la diversidad sexual y las personas también divorciadas y vueltas a casarse. Fija particularmente el Papa en eso. Y hay una reformulación, pero entonces del papel de las familias y del papel de los divorciados vueltos a casar heterosexuales en la iglesia y del papel y rol, misión de la diversidad sexual en la iglesia. Y eso es lo importante, que me parece que se ha reformulado la doctrina del magisterio desde un sínodo, que no es cualquier cosa, y luego con la exhortación del Papa, pero está reformulado desde el sínodo. Así que eso son pasos que se han dado, y lo que lamento es que los católicos, muchos siguen en la ignorancia y quieren ser fieles, no sé a qué, porque no están al tanto del crecimiento de la fe que pide la iglesia, de la lectura
de los documentos oficiales del magisterio de la iglesia, no están al tanto, se repiten lo mismo de que aprendieron de pequeños o de adolescentes hace 50 años y no. Entonces, falta esta actualización en la misma vida de la formación de las personas católicas. Hay, por tanto, una reformulación de algunos aspectos y hay que tenerlos en cuenta. Y porque había una pregunta en que si esto invalidaba cosas anteriores. Sí, sí, porque, por ejemplo, sobre la pregunta de lo del catecismo, el catecismo ya no lo vuelven a mencionar, de que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. ¿Por qué son desordenados? Bueno, desordenados en el sentido no pecaminoso, sino entiendo en mi interpretación que no siguen el orden natural, como lo han explicado varias moralistas, no siguen el orden natural, que es la procreación entre un hombre y una mujer. Por eso no siguen el orden y todos son actos desordenados. Obvio, porque no va a haber una fecundación, ¿verdad? Entre dos mujeres o dos hombres de una manera natural. Pero esto ya no lo vuelven a mencionar a partir del magisterio de este sínodo, del magisterio del Papa, sino lo que cita el sínodo es el mismo el mismo catecismo, pero en el sentido de que las personas homosexuales merecen atención, comprensión, respeto, todo lo que diga eso. Bueno, y finalmente, la comunidad, las personas de la diversidad sexual son las que han de irse incluyendo. O sea, no espera que todo venga de arriba, váyanse incluyendo, como lo han hecho esta cantidad de comunidades que ha mencionado Elisa en México de la RedCam, váyanse incluyendo, porque están en su casa, es su lugar, dice el sínodo. Tienen que proponer, tienen que incluirse, no se excluyan, por favor, las personas de diversidad sexual, porque eso es lo que está pidiendo la iglesia, así lo dice oficialmente el magisterio desde hace 10 años en Amor y Leticia y ahora en el último sínodo que terminó en octubre pasado y en el documento final. Bueno, pues inclúyanse, dialoguen. ¿Se va a poder con todas las parroquias? No, no hay que ser ingenuos, pero, pero busquen en qué parroquias se pueden ir incluyendo, con qué comunidades eclesiales, pero ustedes son parte de la iglesia y qué bonito vivir esta experiencia que he vivido de todas esas personas de la diversidad sexual, creyentes católicas que no quieren perder su lugar y su fe en la iglesia. Muchas gracias. Gracias, Luis, por estos primeros aportes para ir despejando, respondiendo a estas inquietudes, estas preguntas. Justamente creo que has dado en la clave respecto a lo que es ser iglesia, ¿no? Y que tiene que ver más con es el sentirse en una comunidad de iguales y en no estar justo esperando la ratificación. Creo que esta es la invitación que desde la obra y desde estas reflexiones nos están aportando, ¿no? Seguimos con el micrófono abierto para que Raúl, Miguel, Elisa, pues, también si quieren seguir abonando en esto. Adelante, Raúl. Gracias. Bueno, sí, ya Luis ha comenzado con algunas de las preguntas. Voy a tratar de referirme a otras dos que están allá. Bueno, con respecto a lo del catecismo de la Iglesia Católica, en realidad tenemos una muestra clara. Es decir, esto es una batalla cultural, no es solamente un asunto de discusión de las iglesias.
hay un montón de ateos, digamos, homofóbicos. Es decir, me refiero, no es una cosa ligada solamente con la religión, es una visión de la persona humana la que tiene que modificarse. Entonces, esos cambios que son así como que muy de fondo, muy estructurales, llegan a convertirse en legislación hasta que pasa bastante tiempo. Pero nosotros nos hemos dado cuenta en este pontificado de Francisco que ha habido ya algunas acciones que tienen que ver con el catecismo. Por ejemplo, la supresión total de lo de la pena de muerte se dio ahora, digamos ya como corrección final dentro del texto del Catecismo de la Iglesia Católica para no permitir, digamos, ese subterfugio que había de las guerras justas y de cosas de esas para justificar algunas cosas de violencia y digamos, nos hemos puesto de nuevo en el camino de esta especie de no violencia pacífica de Jesús y que nos hace rechazar desde cualquier posibilidad la pena de muerte. Y ha aparecido, digamos, ha habido esta modificación. Así que es esperable que esto pueda ocurrir. ¿Cuándo vaya a ocurrir? Eso depende un poco digo yo, del cambio, de la modificación que haya en los patrones culturales al hablar de esas cosas. Por ejemplo, yo lo veo también en el asunto de los feminismos en la iglesia, ¿no? O sea, prácticamente es ya, independientemente de la religión, es ya, digamos, socialmente, políticamente incorrecto pararse y decir que un varón puede pegarle con toda libertad a una mujer. Nadie que sostenga esto va a evitar una avalancha porque la conciencia humana ha crecido en torno a esto, ¿no? Creo que en ese ritmo es que hemos de trabajar, ritmos de largo plazo, porque así son las cosas de la modificación de los patrones culturales. Pero sí creo que el catecismo pueda albergar, digamos, cierta modificación que muy probablemente pueda consistir, digamos, solamente en la supresión de algunas frases, digamos. Quiero ligar esto directamente con la respuesta de una segunda pregunta que ponían a propósito del término arsenokoitai en el Nuevo Testamento, en el uso de Pablo. Y la pregunta señalaba que está ya, digamos, suficientemente documentado que arsenokoitai no puede identificarse con la palabra homosexual y que traducir así el término en la Biblia es un poco abusivo. Bueno, hay que decirlo, en general no hay ningún término que pueda traducirse por homosexualidad de lo que nosotros entendemos hoy por homosexualidad que tenga referencia en los textos antiguos, ¿no? Es una modificación que implica precisamente el paso del tiempo. Pero también es cierto que hay que, digamos, contemplar las posibilidades que los traductores tienen para hacer este tipo de movimientos. Voy a referirme muy rápidamente a una cosa que ha ocurrido en algunas de las ediciones más modernas de la Biblia, a partir de la Biblia española de finales del siglo pasado, y que puede servir como un punto de referencia. Bueno, en el Evangelio, en el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos, después de la crisis de Galilea, que Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice ustedes que soy yo? El texto, después en la versión de Mateo, terminó siendo traducido como aléjate de mí, apártate de mí, porque los va de retro eran estas cositas que se ponían en las puertas de las casas para ahuyentar a los espíritus malignos. Entonces, la traducción, aléjate de mí, Satanás, dirigida a Pedro, no tiene sentido. El sentido es ponte detrás de mí, es un llamado discipular, es decir, regresa al lugar que te corresponde. El maestro soy yo, el discípulo eres tú. No vengas aquí a decirme cómo tengo que hacer las cosas. Y esto que la ciencia bíblica fue madurando con el tiempo ha aparecido ya en la Biblia del Peregrino del padre Alonso Shekely, que después se usa mucho y también en la Biblia de las Américas, etcétera. Es decir, ya uno lee el texto y ya no dice apártate de mí, Satanás, sino ponte detrás de mí. ¿Puede hacerse esto con el texto al que se hace referencia de arsenokoitai? Es probable. El único problema es que sabemos que arsenokoitai no quiere decir simplemente en una transposición rápida a lo que entendemos hoy por homosexualidad, que tiene alguna característica que tiene que ver con algo del comercio. Exactamente sabemos a qué correspondería este hombre cama arsenos koitai. A lo mejor no hemos encontrado la manera de hacerlo, pero acusar, digamos, que la traducción por homosexual
enturbia el panorama en lugar de aclararlo. Eso es muy válido y hay que decirlo cuantas veces sea necesario. Es muy posible que en algún momento los traductores de la escritura recojan esto, que digamos que la relación con la escritura es en la iglesia también una relación dialogal. Es Dios que nos habla, pero nosotros entendemos desde nuestra perspectiva para aplicarlo a nuestro tiempo, y eso también tiene que verse reflejado después en la manera como se traduce. A lo mejor son cosas demasiado técnicas que pueden no ser del interés de la mayor parte de la gente, pero creo que quienes han puesto esto en el chat se dan cuenta de que en muchas ocasiones eso ofrece, digamos, armas, por así decir, a quienes en contra de todo tipo de inclusión argumentan este tipo de textos. Y sí, habría que colocarlo en la discusión, pero no esperar que los resultados tengan que ser así muy inmediatos, pero sí ir trabajando sobre esto, de qué propuestas tenemos para que tanto en el catecismo como en la Biblia, digamos, el ejercicio mismo de acercarnos al texto y releerlo en la realidad actual, pues sea, digamos, vaya de acuerdo con estas consideraciones evangélicas que están a la base de todo y que también el padre Luis ha expuesto en su exposición, este asunto de personas amadas profundamente por Dios, con esta experiencia de amor profundo, pues tienen a partir de eso que reconstruir, como lo ha hecho Miguel en su libro, su propia experiencia religiosa y renombrar muchas de las cosas que llevaba uno dentro para ir rehaciendo su experiencia de fe. Esta es una tarea, digo, en la que todos estamos involucrados y que tendremos que llevar adelante en conjunto. Muchas gracias, Padre Raúl, efectivamente por estas precisiones, esta necesidad de comprender hoy, ¿no? Textos a veces tan complicados, tan mal usados, pero que nos abren la posibilidad a esta hermenéutica cotidiana, eclesial, en el que a partir del diálogo, del encuentro, de la lectura en común, podamos ir desbaratando justo estas preocupaciones que están expresadas en las preguntas a las que haces alusión y a otras. Indudablemente estamos en un desafío enorme que tiene que ver con la reforma de la Iglesia, y sabemos que esas reformas a nivel institucional pues son lentas, pero también sabemos, porque la historia nos enseña, que esa reforma a nivel de comunidades son expeditas, son inmediatas, es decir, las comunidades, la iglesia, pueblo, está en proceso de transformación, justamente en lo que colocabas, porque el mundo está cambiando y es irreversible ese cambio, y va a depender de muchas y muchos el que podamos, con nuestras prácticas, con nuestra desobediencia programada, ¿no? Ir propiciando esos cambios como se se han dado a lo largo de la historia, desde sus primeros siglos, inclusive en lo más oscuro de la Edad Media, surgen figuras como Francisco de Asís, como Clara, como otros, que hacen cambios, las reformas que se van dando en la Iglesia, el Concilio Vaticano II, que va a ser justamente la expresión del cambio que ya se estaba dando en las comunidades, y por ahí es el camino. Es este desafío de ir erradicando estas raíces de las violencias, sus manifestaciones, y apuntando nuevos caminos, es lo que nos está justamente expresando estas preguntas de quienes nos acompañan en las redes. Me parece que es un tema en el que no acabaríamos de discutir, pero necesariamente tenemos que ir cerrando esto. Como decíamos al principio, es una provocación, y nos gustaría quizás escuchar en un último momento también las palabras de Miguel a estas reflexiones, a estas cuestiones que nos van planteando quienes nos acompañan y que seguro están en el corazón de muchos y muchos en la iglesia, como para ir arribando a este puerto final de nuestras reflexiones. Claro que sí, que para eso estoy aquí, digo, claro que sí. Bueno, voy a aludir a una de las preguntas que hacen los que nos escuchan y nos ven. Muchísimas gracias por esas preguntas y bueno, y por lo que vais poniendo ahí en el chat. Voy a referirme a algo que me incumbe directamente, que es esa posible, bueno, esa deseable bendición de los que amamos a un igual, ¿no? Bendecir nuestro amor. Y yo tengo pareja y evidentemente ese sería nuestro deseo. Y me voy a referir bueno, me refiero y lo digo. A ver, escribo en el libro que para bendecir a Dios le bastan dos hechos, solo dos: amar y hacer su voluntad, que es exactamente lo que hace María y José.
amar y cumplir la voluntad de Dios, tanto María como José, sin aludir al hecho procreativo. Dios bendice, ¿cómo no? ¿Cómo no va a bendecir Dios la unión de María y José sin tener en cuenta el hecho que no son procreativos y sí que aman a Dios y hacen su voluntad? Bueno, eso sería la base para poder recibir la bendición de esa unión, según hace el propio Dios. Porque escribo en el libro que el amor de Dios no es reproductivo. Su potencial creativo proviene del amor. El amor es el que crea. Y me pregunto, ¿es tan difícil para la Iglesia admitir esa conexión identitaria entre sexualidad y amor sin tener que pasar por la reproducción? Cuando la pareja por excelencia cristiana, voy a decir así, María y José, no reproducen, no son reproductivos, no tienen hijos. Bueno, yo lo tengo muy claro. No sé, vamos, creo que está claro, que no es que lo tenga yo claro, es que está claro. Tendría que cambiar la moral sexual para poder bendecir a una pareja homosexual, incluso para, por supuesto, para llegar al matrimonio. La moral sexual nos dice que fuera del matrimonio todo acto sexual es pecaminoso, pero en eso estamos igualados a las heterosexuales. En eso, mira tú que bien, la Iglesia nos considera igual. Un hombre y una mujer en una relación sexual, por muy amorosa que también sea, es pecado. Bueno, pues exactamente igual la homosexual, fuera de la institución matrimonial, es pecado. Claro, ¿cómo nos va a bendecir la Iglesia una relación homosexual donde estamos pecando y vamos a seguir pecando? Cuando la moral sexual de la Iglesia cambie en ese sentido, entonces podrá llegar a esa bendición. Pero mientras tanto, lógicamente, entiendo que con mucha lógica, pues no va a ser posible. Bueno, me quería referir a eso porque, bueno, además lo dice, lo tengo también en el libro. A ver, en el 2021 la Congregación para la Doctrina de la Fe nos recuerda, no se puede bendecir una unión de dos personas que implique una praxis sexual fuera del matrimonio. Como estamos fuera del matrimonio, no podemos ser bendecidos por nuestro acto de amor sexual. Y bueno, también quisiera comentar una de las preguntas que nos hacen nuestros amigos es cómo podemos combatir y dialogar con la homofobia eclesial que se manifiesta en actitudes de rechazo, de odio y condenación hacia las personas LGTB. Yo la palabra combatir no me gusta porque me suena a lucha y la lucha es que hay dos enfrentados. No, no me vale, no me vale. Y eso es lo que hacen personas que conozco, bueno, todos conocemos, que siendo creyentes salen de la iglesia al sentirse rechazados. Me rechazan, pues me voy. Bueno, ¿cuántas personas me dicen a mí, pero tú qué haces ahí dentro? Si te están rechazando en lo que tú crees y en lo que tú expones, pero ¿por qué sigues ahí? Pues porque es mi casa, porque es mi familia. Y quiero dialogar con ellos y quiero ayudar a que abran su corazón y nos escuchen. De combatir, nada. De dialogar, todo. No vamos a condenar a quien nos condena, como creo que decía antes. Bueno, y ofreciéndonos en ese diálogo, perdón, ofreciéndonos ese diálogo si es que quieren dialogar y con quien quieran y con quien queramos dialogar. Que nos acepten ese diálogo y podamos entonces, pues evidentemente, superar esa actitud de rechazo y de condena, abriéndonos al amor de Dios, que ese evidentemente no puede condenar, porque Dios es amor y lo que se basa en el amor, ¿cómo va a estar condenado? Y en cuanto a también decir cosas interesantísimas, ¿no? Cómo propiciar en las parroquias el diálogo, el encuentro. Bueno, pues proponiéndolo desde dentro, siempre desde dentro de la iglesia, que es nuestra casa, es nuestra familia, desde dentro.
empujando desde dentro. Eso es lo que pretendo con el libro, un empujoncito, un metro de empujoncito. Pues eso, animando a los creyentes que se sientan interpelados a proponer a sus párrocos, pues ámbitos de discusión, ámbitos de diálogo, ámbitos de apertura, de aceptación. Claro que sí, pero en una actitud proactiva. Y eso es lo que pienso. Gracias, Miguel Sánchez Zambrano, por estos aportes. Gracias por este espacio, a ti, al padre Raúl, al padre Luis García Orso, a Elisa, por acompañarnos en este primer diálogo. Y digo primero porque obviamente, como la obra misma estos espacios son solo una provocación para justamente emprender esos caminos que ustedes mismos nos están justo trazando, señalando, apuntando. Homosexualidad, las razones de Dios, ¿no? La teología contemporánea que nació en nuestro continente y de la cual se hace eco esta casa editorial, justamente nos enseña que lo humano es divino, ¿no? Por tanto, esas razones divinas a las que tú apelas son razones muy humanas en el fondo, porque lo humano es divino y lo divino es humano. Esa es la invitación, a romper el miedo, a romper los cercos y a seguir profundizando sobre eso. Y este agradecimiento va también a quienes han abonado con sus comentarios, con sus preguntas, con su trabajo, ¿no? Como Elisa misma haya enlistado en comunidades católicas, ecuménicas, en diferentes latitudes de nuestro mundo, a ir rompiendo, a ir construyendo otra iglesia, a ir construyendo otra comprensión de la realidad humana como reflejo total de la realidad divina. Les agradecemos mucho su presencia, estamos aquí y sabemos que el micrófono siempre estará abierto a través de diferentes medios, redes sociales, para seguir profundizando y seguir dialogando sobre esta temática. Desde donde están les mandamos un enorme abrazo, un saludo, un agradecimiento y no una despedida, porque seguiremos en contacto.